Doctor Daniel, tiene usted entonces el uso de la palabra hasta por el término de 20 minutos por si nos quiere exponer sus alegatos de conclusión. Bien, pues. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, cordial saludo. En esta oportunidad me permito presentar alegatos de conclusión ante el respetado despacho, los cuales iniciarán con la premisa usus autoritatem parit. Teniendo como génesis la presente acción de prescripción extraordinaria de dominio, el arribo del señor Alfonso Reyes en compañía de su esposa, Luz Fanny Osorio López, y sus dos hijos menores de edad para el momento, Lady y Víctor Reyes, en el año de 1992 al predio Ausucapir, denominado El Mirador, identificado con la matrícula inmobiliaria 100 15 84 70, ubicado en el barrio Juanchito, sector Tulcán, vía Fósforos Vulcano de la jurisdicción de Manizales Caldas, tal y como los mismos poseedores lo señalaron en audiencia ante el respetado juez a minutos 54:33 al cuestionar el despacho, por comillas, dice el señor juez, díganos por favor, don Alfonso, ¿usted en qué año llegó a ese bien? Responde el señor Alfonso Reyes, en el 92, cierro comillas. Respuesta uniforme con la expuesta por su compañera sentimental a minuto 1:26:37 del récord de grabación de la audiencia desarrollada el día 8 de abril de la presente calenda. Llegada al predio en mención, la cual se vio mediada por actos pacíficos y de buena fe por parte de los señores Alfonso Reyes y Luz Fanny Osorio, quienes, tal y como señalaron bajo la gravedad de juramento, fueron llevados hasta el predio por el señor Víctor Gallego con la finalidad de desarrollar actos de ganadería, radicándose en el inmueble ubicado en el predio, el cual debieron adecuar para su habitación con inversión propia, además de gestionar a su costa la instalación de agua potable y servicios de gas, tal y como da cuenta la Asociación Acueducto Juanchito Maltería Asahum, mediante certificado suscrito por su presidente y representante legal Orlando Salinas Castillo, quien afirmó que el señor Alfonso Reyes, hoy demandante, es socio del acueducto comunal desde el año de 1993, habiendo cancelado las facturas de agua potable mensualmente hasta la actualidad. En igual sentido, mediante el crédito obtenido por la señora Luz Fanny Osorio López con la entidad de Figas, los legítimos poseedores del bien Ausucapir lograron la instalación del servicio de gas natural, tal y como se depreca de la solicitud de crédito 0271522 obrante en el plenario, en la cual se logra evidenciar el nombre de la demandante, su número de identificación, la dirección de su residencia, la cual resulta ser la del bien objeto del presente litigio, al ser señalado sector Tulcán, vía Fósforos Vulcano, Maltería, Caldas, señalándose en el apartado tipo de vivienda como, abro comillas, propia, cierro comillas, y refiriéndose como antigüedad de la vivienda en meses 244 meses, los cuales dan al traste con su llegada en el año de 1992 al realizar un conteo regresivo desde el año de su suscripción, el 2012, siendo ratificado tal vínculo con la empresa de servicios públicos eficaz a través de facturas de servicios públicos a nombre de la demandante debidamente anexas al plenario. Ahora, aunado a la adecuación de su vivienda, los señores Alfonso Reyes y Luz Fanny Osorio cercaron el predio en disputa, dividiéndolo en diferentes potreros a su criterio y arbitrio, y con la finalidad de lograr la rotación del ganado y cuidado del pasto como fuente de alimento, siendo instalados a su cuenta y beneficios cercos eléctricos para tal fin, con el propósito de ser desarrollada la actividad de ganadería, actividad para la cual no requirieron autorización de nadie ni encontraron oposición de entidad o persona alguna. En el año de 1993 nace el señor Elkin Reyes Osorio, ingresando a ser parte del núcleo familiar que habita el predio El Mirador, lugar el cual habitan en desarrollo de sus estudios primarios, secundarios y algunos hasta universitarios, en el cual resultó plenamente acreditado que desarrollaron su vida familiar a plenitud, de forma pública y pacífica, como señores y dueños del bien inmueble, compartiendo momentos como cumpleaños, festividades, primeras comuniones y demás, sin requerir consentimiento alguno o enfrentar oposición para tal fin. Por otra parte, desde el momento de su llegada en el año de 1992, los señores Alfonso Reyes y Fanny Osorio han explotado el predio del Mirador a su costa y beneficio mediante la crianza de ganado y extracción y venta de leche, tal y como fue acreditado a través de las certificaciones emitidas por la contadora Paula Andrea Carvajal Ríos, quien certificó el día 29 de agosto del año 2022 la relación comercial sostenida entre los demandantes y la empresa Incolquesos, representada legalmente por el señor Jorge Luis Piedradita Jaramillo. Relación subsistente desde hace aproximadamente 20 años, siendo ratificado el ejercicio de la crianza de ganado y otras especies en el predio en disputa por parte de los señores intendente jefe Jimmy Giraldo, Marta Ospina y Alberto Castillo. De igual forma, de la certificación emitida por el señor Jorge Iván Castellanos, se extrae que la señora Luz Fanny Osorio ha sostenido una relación con el establecimiento comercial El Potrero Almacén Agroveterinario, relacionado con la compra de abonos, fertilizantes para el predio y medicamentos para los animales que cría en él. Actividades económicas, sus señorías, y comerciales reconocidas por los demandantes y testigos en la presente causa, aunado a la crianza de pollos y gallinas,
destete de ganado, crianza de cerdos y siembra de cultivos como la papa, habiendo para tal fin construido galpones, establos y cocheras, con inversión propia y sin oposición alguna, tal y como fue señalado por la totalidad de deponentes en la presente causa. En cuanto al reconocimiento ostentado por la comunidad y las autoridades con respecto al dominio ejercido por los demandantes sobre el bien El Mirador, fue plenamente acreditado el conocimiento público con respecto a los actos de señores y dueños ejercidos por los poseedores del predio por más de 3 décadas, su señoría, habiendo señalado los señores Marta Ospina y Alberto Castillo al unísono la permanencia ininterrumpida de los demandantes en el bien objeto del litigio y su reconocimiento como dueños y señores del mismo, además de los actos de comercio y disposición que han desarrollado sobre el bien, brillando por su ausencia referencia alguna con respecto a la Fundación Niños de los Andes como propietario del bien inmueble u otra persona o entidad. Siendo destacable la declaración vertida por el señor Intendente de la Policía Nacional, Jimmy Giraldo, quien al ostentar el cargo de comandante de la subestación de Policía Maltería, en el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2021, reconoce los actos de señorío ejercidos por la familia Reyes Osorio con respecto al predio El Mirador, habiendo indicado el institucional, frente a pregunta del señor juez, los vecinos del sector, teniendo en cuenta su función como comandante, ¿a quienes reconocen como los dueños de esa casa? Respondiendo el institucional. Ah, sí, a ellos lo reconocen como propietarios de esa vivienda, no había necesidad ni de preguntar. Todo mundo decía la casa de don Alfonso, cierro comillas. Uniformado que sin asomo de duda señala al señor Alfonso Reyes y Luz Fanny Osorio como la propietaria del bien El Mirador, desconociendo acto alguno ejercido por la Fundación Niños de los Andes, otra entidad o persona que se opusiera a la posesión pacífica ostentada por Alfonso Reyes y su familia, resultando inexistente acto alguno emprendido por la Fundación Niños de los Andes u otra entidad o persona con respecto a la perturbación de la posesión pacífica ostentada por los demandantes, tal y como da cuenta el mismo intendente de la Policía Nacional al indicar que nunca fue requerido la ayuda de la subestación de Policía Maltería para cobros de dineros adeudados, ni para interrumpir la posesión pacífica desarrollada por los señores Alfonso Reyes y su familia. En igual medida, la certificación emitida por la Alcaldía de Manizales mediante oficio SINT 1187 de 2024, fechada 4 de julio del 2024 y suscrita por el señor Hernando Peláez Alarcón en calidad de jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana, a quien se le indagó por la existencia de proceso alguno aperturado en contra de los hoy demandantes por la conducta de perturbación a la propiedad, posesión o tenencia, respondió, abro comillas, que no se encontró ningún proceso radicado por el artículo 77 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en contra de las citadas personas dentro del sistema relacionado con la solicitud, cierro comillas. Ahora, frente a los señores Lady Elkin y Víctor Reyes Osorio, han sido coherentes al indicar al respetado despacho el conocimiento que ostentan con respecto al desarrollo de su vida familiar y social en el predio El Mirador, lugar el cual desde temprana edad han habitado, cuidado y explotado sin intervención u oposición alguna por parte de la Fundación Niños de los Andes u otra entidad o persona. Señalando al unísono la totalidad de demandantes al serle cuestionado sobre quién es el propietario del bien inmueble denominado El Mirador, una respuesta contundente y cierta, su señoría: nosotros. Frente a la oposición desarrollada por la entidad Niños de los Andes en la presente causa, la misma ha sido cimentada en 3 puntos en concreto. En primer momento, la presunta existencia de un contrato de pastaje suscrito entre el señor Alfonso Reyes y la Fundación Niños de los Andes, contrato el cual es inexistente, siendo implementado por la demandada como estrategia jurídica para justificar el abandono del predio El Mirador, siendo indicado por la vocera judicial de la Fundación Niños de los Andes en la contestación de la demanda incoada que presuntamente se celebró un contrato de arrendamiento verbal para pastaje el día 1 de marzo del año 2009. Sin embargo, dicho contrato es desvirtuado por el mismo Alberto Jaramillo, quien ante el presente estado reconoció que el señor Alfonso Reyes ya vivía en el predio El Mirador con su familia desde mucho antes del año 2003, indicando de igual forma que presuntamente genera un acuerdo en el año 2003 para pastaje con el demandante, acuerdo para el cual no contaba con capacidad dispositiva, al reconocer que dicho momento le había sido encomendado por el representante legal de la entidad, señor Pedro Isaac Hernández, el recibir el bien inmueble, el cual había sido donado, según el deponente, a Niños de los Andes Bogotá, no Manizales, siendo inexistente mandato alguno o autorización emanada por parte del representante legal para realizar un presunto arrendamiento. Con respecto al canon presuntamente establecido, el señor Alberto Jaramillo no da cuenta del mismo, siendo ambigua su respuesta frente al monto, ni tan siquiera conoce la naturaleza del arrendamiento para pastaje, tal y como se advierte en su deposición, habiendo señalado que presuntamente el señor Alfonso Reyes debía hacer el pago
del canon y enviar el recibo a la ciudad de Bogotá, narración que controvierte lo afirmado por el señor Jorge William Cárdenas, al señalar que presuntamente vio en 2 ocasiones al señor Alfonso Reyes entregarle a Alberto Jaramillo presuntos recibos de pago. Siendo señalado por el deponente la inexistencia de acto alguno de dominio material ejercido por la Fundación Niños de los Andes sobre el bien Usucapir, reconociendo que el señor Alfonso Reyes, su esposa Fanny y su familia son quienes erigieron los cercos, dividen los potreros a su libre disposición y han desarrollado el mantenimiento y cuidado del mirador. Han construido galpones, establos, cocheras, instalado servicios públicos, han conservado y mantenido la casa ubicada en el mismo sin que la fundación hubiese autorizado dichos actos ni se opusiera a su desarrollo. Ahora, en igual medida resulta inexistente elemento alguno en que se cimente el predicado contrato verbal para pastaje, acto comercial consistente en la cesión a otro del derecho a hacer pastar animales en un predio del que se conserva la tenencia por un plazo generalmente breve. Contrato en el cual de forma consuetudinaria se ha establecido que debe describir claramente la especie vacuna o bovina que pastará, la cantidad de individuos pertenecientes a dicha especie, el valor por cabeza del individuo y de igual forma la exclusiva pastura de los animales. Siendo destacable que el arrendamiento de bienes inmuebles, salvo aquellos destinados para vivienda y espacios utilizados para exposiciones y muestras artesanales nacionales, en los términos del artículo 476 del Estatuto Tributario, están gravados con el impuesto sobre la venta, IVA, a la tarifa general, siendo el arrendador, prestador del servicio, el responsable del impuesto, es decir, quien tiene la obligación de cobrarlo, facturarlo, declararlo y pagarlo al Estado, incluso perteneciendo al régimen tributario especial, actos inexistentes en la presente causa. Contrato el cual la demandada pretende acreditar a través de los siguientes elementos. Primero, oficio sin número fechado 30 de septiembre del año 2021, en el que presuntamente la señora Diana Janet Zamudio realiza el cobro de cánones de arrendamiento dejados de pagar por el señor Alfonso Reyes desde el año 2020. Sin embargo, del mismo documento se denota la inexistencia de intermediario alguno o miembro de la Fundación Niños de los Andes que realizara la presunta presentación de este documento ante el señor Alfonso Reyes o miembro de su familia en la ciudad de Manizales, siendo inexistente en igual medida remisión del mismo a través de correo certificado, tal y como la ley lo permite, resultando ausente el predicado documento de reconocimiento alguno por parte de los demandantes, siendo aún más contradictoria la documental expuesta al ser señalado por la representante legal de la predicada fundación en sesión desarrollada el 8 de abril del año que avanza a minuto 23:16 al serle indagado por la presente apoderado. Nunca ha estado usted en el predio del Mirador, correcto, responde la señora Diana Zamudio, correcto. Desconociendo la representante legal de la demandada del bien objeto de litigio, sus características, usos y actos desarrollados por los demandantes debido al abandono del bien por parte de la Fundación Niños de los Andes y los demás demandados en la presente causa. Destacándose la inexistencia de elemento alguno que permita asegurar la presunta entrega del documento aportado por la vocera judicial en un intento temerario de crear una prueba inexistente sin haber sido acreditada en la presente causa la información en el contenido, habiendo sido controvertida dicha documental a través de las declaraciones rendidas por los señores Alfonso Reyes y Lady Reyes, disculpe, quien a minuto 1:58:10 frente a la siguiente pregunta indicó, pregunta la abogada de la Fundación Niños de los Andes, sírvase manifestar Lady al despacho si en algún momento usted atendió a alguna autoridad de policía o alguna autoridad administrativa o judicial para efectos de que le estuviera requiriendo el inmueble, para efectos de que le entregara alguna información a su papá sobre el inmueble o a usted como familiar, a lo que contestó la señora Lady Reyes con un contundente no, señora. A renglón seguido es aportado por la apoderada de la Fundación Niños de los Andes una certificación presuntamente desarrollada por el señor Carlos Eduardo Cáceres González en calidad de presunto revisor fiscal principal de la Fundación Niños de los Andes, documental de la cual se extraen las siguientes irregularidades. Resulta ser una documental digital, más no digitalizada, la cual le fue adicionada o pegada una firma sin que hubiese concurrido su creador ante el presente estrado con la finalidad de acreditar su contenido o veracidad. Se desconoce quién es el señor Carlos Eduardo Cáceres González, al ser inexistente en el plenario documento alguno que avale su condición de revisor fiscal o tan siquiera su vinculación con la entidad. Es señalado en la certificación, abro comillas, certifica que de acuerdo a los libros de contabilidad de la Fundación Niños de los Andes, cierro comillas, siendo inexistente en la causa que nos atiende documental alguna que dé cuenta de los registros sobrantes en los libros de contabilidad de la entidad demandada y mucho menos elemento alguno que permita asegurar la existencia del presunto contrato de pastaje. Continúa la demandada Fundación Niños de los Andes intentando demostrar infructuosamente un presunto contrato inexistente a través de un documento asignado acuso recibido de demanda por ventanilla virtual Centro de Servicios Civil Familia, del cual solo se extrae la clase de proceso presuntamente pretendido por la Fundación Niños de los Andes, sin ser ni tan siquiera identificado qué tipo de acción se pretendía, su contenido o tan siquiera que fuese admitida.
Frente al presunto pago de cánones de arrendamiento, pretende acreditar la Fundación Niños de los Andes su existencia a través de 11 documentos denominados cuenta detallados por tercero, que más se asemejan a una tabla de Excel desarrollada para el presente proceso por parte de la misma entidad que pretende explotarlo a su acomodo e interés, los cuales carecen de valor probatorio pleno si no encuentran corroboración externa o reconocimiento por parte expuesto por los demandantes, la inexistencia del predicado contrato. Reconocimiento por parte, disculpe, por la parte en contra de quien se aduce, habiendo sido claramente expuesto por los demandantes la inexistencia del predicado contrato de arrendamiento y en igual medida inexistente pago alguno desarrollado a la Fundación Niños de los Andes, resultando en igual medida desconocida la persona que los ha elaborado al ser carente los mismos de rúbrica o nombre alguno de a quien pueda atribuirse la creación de dicho documento, ello en contravía de los parámetros definidos a través del artículo 244 de la Ley 1564 del 2012, la cual señala, abro comillas, es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de las personas a quien se atribuye el documento, resultando per se inexistente en la presente causa de autenticidad alguna de los predicados documentos sobrantes desde el folio 46 al 56, sobre los cuales, aunado a lo ya expuesto, subsisten múltiples irregularidades, como el haber sido creado en el mismo día, a la misma hora, escasos segundos uno de otro, tratándose de documentos en los que se señala que presuntamente se estaba desarrollando una donación, siendo desconocido a quién pertenece el número de cuenta que se expone y la entidad bancaria, al referirse a una supuesta casa 61, siendo inexistente documento relacionado con el año 2010, no existiendo referencia frente a los años 2003 a 2009, refiriéndose a un valor de crédito por el valor de 117.000 pesos inmutables de forma ilógica frente a las máximas de la experiencia que señalan que todo valor pagadero de forma periódica tendrá un incremento actuarial de forma anual, por lo menos con base en el IPC, siendo inexistente el número de presunto comprobante de la referencia y la inexistencia de firma o reconocimiento de persona alguna frente al documento. Ahora, indica la vocera judicial de la Fundación Niños de los Andes en la contestación a la demanda que la instalación de servicios públicos desarrollado por los demandantes en el lapso de 3 décadas que llevan habitando y ejerciendo actos de señorío y dueño de forma pública ininterrumpida del predio del Mirador fue desarrollado bajo pleno conocimiento y permiso suministrado por esta entidad, el señor Alfonso Reyes, resultando falsa la afirmación expuesta por la apoderada al tenor de la deposición vertida por la señora Diana Zamudio en calidad de representante legal de la Fundación Niños de los Andes, quien a minuto 39:22 señaló cómo era posible que hubiera hecho eso si en realidad no había ninguna autorización. Desconocimiento en la instalación de servicios públicos sin existencia de la presunta autorización ratificada por el señor Alberto Jaramillo en su jurado, siendo claro en la presente causa que la Fundación Niños de los Andes en ningún momento se opuso a los actos de señorío desarrollados por los demandantes de forma pública ante las diferentes entidades prestadoras de servicio público y mucho menos careciendo de autoridad, denotándose por demás el abandono de la propiedad por parte de la demandada. Ahora, con respecto a presuntos actos de mejoras, cuidados, mantenimiento y pago de contratistas para la prestación de servicios con respecto al predio Azucapir desarrollada por la Fundación Niños de los Andes, se debe advertir su inexistencia a tal punto de haber sido señalado por la representante legal de la entidad como único presunto acto estimado, más no ejecutado en más de 3 décadas, la presunta destrucción de la vivienda del señor Alfonso Reyes. Inexistencia de obras o mantenimiento de la casa y de los lotes reconocida en igual medida por el señor Alberto Jaramillo ante el presente estrado. Nótese cómo está el desconocimiento de la representante legal de la entidad que ni siquiera da cuenta de cuál es la naturaleza del contrato de pastaje. Aunado a ello, la pacífica línea jurisprudencial con respecto al elemento predial que señala la vocera, sentada por la respetada Corte Suprema de Justicia, en la que se afirma que el pago del impuesto predial es un mero acto de administración que no puede entenderse como prueba exclusiva de actos de posesión material del predio, pues la ley exige que el poseedor demuestre actos de señoría y dueño que revelen el ejercicio exclusivo del dominio, tales como la explotación económica, la edificación o el cerramiento del inmueble. El pago de impuesto predial, siendo una obligación fiscal, es una prueba que no es concluyente para la prescripción adquisitiva, salvo que se haya acompañada de los actos materiales de transformación y explotación económica del bien, resultando en el caso subexámine inexistente explotación alguna. De igual forma, subsisten múltiples reparos frente a los presuntos avalúos, entre ellos la falta de cualificación de los avaluadores en la presente causa, al no presentar ni tan siquiera los certificados emitidos por las entidades pertinentes, su señoría. Siendo en el caso particular plenamente acreditada la existencia en cabeza de los demandantes de los elementos pacíficamente definidos con la finalidad de ser reconocida la posesión sobre el predicado bien denominado el Mirador,
gracias al ejercicio prolongado e ininterrumpido de hechos posesorios, tal como es definido a través del artículo 25.12 del Código Civil, posesión ejercida por los señores, por los hoy demandantes, subsistiendo en ellos el animus domini y el corpus en la presente causa. Elementos tales como la aprehensión física y material del bien inmueble desde el 92 y todo el reconocimiento y el ánimo como elemento volitivo exteriorizado con respecto a la indudable conducta posesoria exteriorizada ante la autoridad pública, tales como policía, entidades prestadoras de servicio público y miembros de la comunidad. Motivos antes expuestos por los cuales se requiere el respetado despacho sea concedida las pretensiones expuestas en el escrito de demanda genitor de la presente acción y en consecuencia sean desestimadas las pretensiones expuestas por la Fundación Niños de los Andes en la demanda de reconvención incoada. Muchas gracias, su señoría.